Vamos a comenzar, hermanos, vamos a continuar prácticamente lo que hemos estado hablando desde el capítulo 15 hasta ahora. Hay una conexión entrelazada entre un capítulo y el otro, y Jesús viene desde el capítulo 15 desde con el hijo pródigo, cómo derrochaba el dinero, y después en el versículo 16, ¿verdad?, nos hablaba de cómo tratamos el dinero, de cómo, dónde está nuestro tesoro, cómo invertimos nuestro dinero en la obra de Dios, en el evangelismo, ¿verdad?, en las cosas del Señor, en su reino. La semana pasada David nos estuvo predicando y nos habló de que era como un puente, ¿verdad? Y realmente Jesús, lo que estuvo predicando David, ¿verdad?, resaltó y reprendió a los fariseos por ser ávaros, ¿verdad?, por ser personas que amaban el dinero. Pero no solamente, ellos se autojustificaban ellos mismos, se creían justos, pero también los reprendió por menospreciar la ley de Dios y la proclamación del evangelio, y los reprendió por tratar a la palabra de Dios con una ligereza, bajándola a niveles, a los estándares del hombre, que son muy bajos, cuando los estándares de Dios, la ley de Dios, es alta. Y la parábola de hoy, hermanos, es como una especie de clímax, donde un hombre, debido a su riqueza en la tradición judía, que era muy admirado y tenido en el alta estima, pero que debido a su egoísmo y debido a su insensibilidad a los necesitados, era repugnante ante los ojos de Dios. Hermanos, esta parábola se puede dividir en dos partes. De los versículos 19 al 22 nos muestra al rico y al pobre mendigo en esta vida. Y en la segunda parte, de los versículos 23 al 31, observamos nuevamente a estos dos personajes, pero ahora en la vida después de la muerte. Hay un contraste completamente después de que ellos murieron. Este mensaje Jesús lo está haciendo dirigido a los fariseos, que profesan creer en Dios, que profesan de creer en Dios y que son religiosos y que aparentan tener un amor y una fe, pero que realmente eran ávaros e insensibles a las necesidades de otros, y que miraban con desprecio a aquellas personas que estaban enfermas o que eran pobres o que no conocían de la palabra en su sociedad. Escuchen, hermanos, Jesús en cierta forma, no solamente a ellos, pero a nosotros también nos da una advertencia de cuáles son las consecuencias terribles del infierno. Muchas de las iglesias hoy en día evitan predicar o hablar acerca del infierno. Sí les gusta hablar del cielo, y todos contentos, ¿verdad?, de que al cielo. Un día un predicador dijo: ¿quién se quiere ir al cielo? Y el borrachito, todos levantaban la mano. El que no era salvo todavía, el que andaba adulterando, todos levantaban la mano. Todos se quieren ir al cielo. Pero no pensamos en que cómo debemos ir al cielo. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros poder ir al cielo? Y miren, hermanos, quiero dejar bien claro de que el problema no es el dinero, o que sea rico, que se va al infierno. Una persona, no hay ningún problema que usted sea rico o que usted tenga mucho dinero. Además, si usted tiene un problema con eso, pues aquí lo puede depositar. Pero no hay ningún problema que usted tenga dinero o que sea rico. Ese no es el problema por qué la gente se va al infierno. ¿Ok, hermanos? Hay personas pobres que son orgullosas. Hay personas que son pobres y están deseando, añorando ser ricos, tener dinero. El problema aquí es la incredulidad a la palabra de Dios y por haber rechazado el evangelio. Nos vamos a dar cuenta en la historia que la condenación de la incredulidad, este hombre rico fue un incrédulo. Tenía todo, tenía información, era un hombre religioso, conocía la palabra, entendía,
Y realmente lo que Jesús está aquí está ilustrando a los fariseos, que ellos se creían personas que entendían, conocían, eran religiosos, y ellos entendían y ellos creían que tanto usted ser rico y el poder servir a Dios al mismo tiempo podían ser así. Ellos creían que ellos podían ser ricos, pero al mismo tiempo podían servir a Dios. Escuche, hermano, este hombre rico pudiera haber sido dadivoso, podría haber hecho buenas obras, pero si no cree en su palabra y no ve a Jesús como su Señor y Salvador, de nada le serviría. Solo quedarían las buenas obras, como hoy mucha gente hoy en día hace buenas obras allá afuera. Escuchen, hermanos, el hacer solo buenas obras, y yo escucho mucho eso cuando mucha gente dice, oh, ella es una muy buena persona. O dicen, no, sí, mi papá es muy buena persona. O mi mamá es una muy buena persona. Bueno, déjame decirte que cuando solamente tú haces buenas obras, ante la perspectiva del mundo, eso es lo que es, eres una buena persona. Pero no eres un hijo de Dios, no te hace un hijo de Dios. Te quedas allí. Escucha, hermano, no dudo de que pueda haber gente rica, que Dios los pueda salvar. Yo no dudo eso. De que hay gente rica que Dios puedan ser objeto de la gracia de Dios. Aunque sea muy poca. Puede haber gente que sea rica y que sea humilde de corazón y que usan sus recursos para la gloria de Dios. Yo no lo dudo eso, pero son muy pocos. Muy pocos. Pero también yo puedo ver mucha gente pobre que es muy orgullosa y que desean tener mucho dinero. Entonces, aquí el punto no está de que sea rico o que sea pobre, para que no vaya a pensar que usted se vaya a ir de mendigo, ¿verdad? De que vaya a la calle, oh, si soy pobre me voy al cielo. No, ese no es el punto. Entonces, de los versículos 19 al 23, Jesús comenzó dándonos una descripción de los estilos de vida contrastantes de el rico y el pobre. Lea conmigo, por favor, hermanos, en el versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Miren, hermanos, este hombre rico, y como dije anteriormente, no hay ningún problema que usted sea rico. Abraham fue rico, José fue rico, Salomón fue rico, David fue rico. Mas sin embargo, ellos no vivían como este rico. Este hombre rico fue insensible, amaba la esplendidez, amaba cómo él vivía. Y en ningún momento usted ve a Abraham o que Dios haya hecho un comentario en contra de la riqueza de Abraham, de José, de David, de Salomón. Eso no hay ningún problema. El problema está en el corazón. En el corazón de este hombre. Entonces este hombre vivía como un rey. Dice que se vestía con color púrpura. Y el color púrpura describía la realeza en aquel entonces. No era un rey, pero tenía suficiente dinero para vestirse de ese color. No cualquiera se vestía de ese color, como hoy en día. Y usaba, dice que ropas interiores de lino fino, que provenían de Egipto. Y todo esto era muy costoso. Y aparte de eso, de cómo él se vestía, vivía día tras día una brillante esplendor haciendo banquetes. Escucha, hermano, no solamente este hombre rico, pero la palabra rico significaba que estaba podrido de dinero. Y el hecho de que vivía día tras día en esplendidez lo señala como un ostentoso, como una persona como un pavo real, que deja sus plumas y deja que se vean. Él quería que todos supieran que él fuera un hombre rico. Su estilo de vida era una demostración de su pecado, de indulgencia. Escuche, ahora vamos a ver a contraste de cómo vivía el pobre. Lea conmigo, por favor, en Lucas 16, 20, 21. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas.
Escucha, hermanos, la condición de este hombre llamado Lázaro era muy deprimente. El nombre de Lázaro significa Dios ha ayudado. El teólogo Williams Hendrickson comenta que la razón por qué Jesús intencionalmente le dio un nombre a este mendigo es con el fin de indicar que el mendigo en todas sus angustias ponía su confianza en Dios. Escuchen, hermanos, en todas las parábolas que Jesús dio, casi no dio ningún nombre. Esta es la única parábola que al mendigo le da un nombre, le dice Lázaro. Y este teólogo dice que es porque él confiaba, para resaltar su confianza en Dios. En otras palabras, Lázaro era un creyente, era un mendigo que había confiado en Dios y que realmente era salvo. Escuchen, la palabra mendigo describe a una persona en el estado más extremo de pobreza. No tenía nada, pero además de su pobreza, estaba enfermo. Es muy probable que este hombre no caminaba. Tenía llagas, heridas abiertas y estaba quizás infectado. Escuchen, hermanos, la palabra estaba echado significa que fue lanzado, que fue arrojado allí, a la puerta del hombre rico. Probablemente a la entrada de la casa, del patio de su casa. Y era evidente que este hombre estaba quizás paralizado. Y allí, cuando dice que lo aventaron, lo arrojaron, es que lo abandonaron. Las personas quizás que lo cuidaban ya no pudieron cuidarlo, ¿verdad? Como hoy mucha gente hace con los señores de edad, que los avientan allá a los cuidados, ¿verdad? De los ancianitos, y prácticamente los abandonan allí. Bueno, este hombre quizás ya era una carga muy pesada, este mendigo, y lo echaron allí, lo arrojaron. Con la esperanza de ¿qué? De que este hombre rico quizás se hiciera a cargo de este. No le van a aventar a otra casa imagínense si me lo aventan a mí. No, se lo aventaron a alguien que sabían que lo podía sustentar, que le podía ayudar. No lo echaron en cualquier lugar, por lo menos, ¿verdad? Entonces dice la palabra que el mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Ahora, las migajas eran pedazos de pan duro que los invitados a la cena usaban para limpiarse las manos, dice, según la tradición, y que luego la lanzaban abajo de la mesa para que los perros vinieran y los comieran. Ahora, por desgracia, hermanos, ¿qué hizo el rico? El rico, con su estilo lujoso de vida, gratificante de vida, no se hizo cargo del mendigo. Al igual, se recuerda del sacerdote y el levita, ¿verdad? En la parábola del buen samaritano, así hizo el rico. Hizo caso omiso de alguien que urgentemente necesitaba ayuda. Pasaron por alto el segundo más importante mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ellos no eran ignorantes. Ellos no eran no se podía excusar su ignorancia. Ellos sabían la palabra de Dios, ellos conocían. Ahora, hermanos, la indiferencia e insensibilidad del rico estaba diseñada para, como dije anteriormente, para reflejar el desprecio que los fariseos trataban a los marginados de su sociedad. Y miren, el versículo 22 dice ahí, aconteció, algo pasó, algo muy importante, ¿verdad? Yo me imagino a este rico dándose la buena vida, ¿verdad? Como aquel hombre que hizo sus graneros, que no sabía que esa noche iba a morir y ya estaba haciendo muchos planes. Bueno, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Oiga, hermanos, es muy probable que nadie se molestara en darle al mendigo un entierro apropiado. Probablemente fue arrojado al basurero, mostrando su menosprecio. Escuche, pero la situación del mendigo cambió radicalmente. Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y escucha, hermanos, esta historia quizás no sea una historia verdadera, no es algo
que es así, sino que simplemente Jesús nos está ilustrando esto para darnos buenos principios bíblicos. Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y no solo fue llevado al cielo, sino que también se le dio el lugar de honra y de comunión íntima al lado de Abraham. Yo imagino la cara de asombro de los fariseos. Oiga, ellos no se podrían imaginarse esta imagen de cómo un hombre que ellos consideraban inmundo, que ellos consideraban despreciable y que aparentemente carecía del favor de Dios aquí en la tierra, ahora él pudiera estar en el cielo. Y no solo en el cielo, sino que estaba junto a Abraham, a quienes ellos admiraban y respetaban. Para ellos eso es inconcebible. Que Jesús está diciendo una historia de un mendigo que está tirado en el suelo, todo desesperanzado, completamente abandonado, y que Jesús diga, está en el cielo. Para ellos, este mendigo merecía ir al infierno por su condición. Ahora, ¿qué pasó con el rico? Dice que murió también el rico. Ahora, puedes estar seguro de que tuvo un funeral impresionante, ¿verdad? Usted los ha mirado, ¿verdad? Aquí. Todos estaban allí de luto, quizás vestidos de púrpura, de lino fino, en una hermosa tumba. Pero eso no fue el final de la historia para este hombre, como muchos creen, ¿verdad? Que hoy en día que dicen que una vez que mueres y ahí se terminó el cuento. Eso es una mentira. En cierta forma, todos somos eternos. Ahora depende de dónde vas a pasar la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Miren, hermanos, su dinero, su privilegio, su prestigio no pudieron darle otra vida, otro día de vida. Sus riquezas no pudieron evitar la muerte. Y ninguno de los ángeles llegó para transportarlo al cielo. Y lo más trágico en sí, hermanos, no es la muerte, como ya he dicho anteriormente. Lo más trágico, hermanos, cuando alguien muere, es si tiene a Cristo o no en su corazón. Lo más lamentable, el lloro de una persona, si yo llorara por mi hermano o por mi familia, es la lamentación que yo voy a tener a dónde él se fue, a dónde va a pasar la eternidad.